Bien, nos vamos a la siguiente entrevista de esta mañana. El gobierno entrante de José Antonio Kast ha hecho una serie de propuestas en materia económica y una de ellas ha generado harta discusión y tiene que ver con la propuesta para eliminar el impuesto de las contribuciones, el impuesto territorial, digo, de las contribuciones a la primera vivienda. Este es un compromiso de campaña que han sostenido hasta la fecha desde el gobierno entrante. Vamos a conversar de este tema junto a Michel Llorrat, exdirector de Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo está, Michel? Gracias por el contacto. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Michel, primero partamos por conocer su definición sobre esto. ¿Es una buena o una mala idea eliminar el impuesto territorial de las contribuciones? Mira, yo creo que esta medida intenta abordar un problema que realmente existe, que es el de algunos adultos mayores, pero la forma de hacerlo no me parece una buena idea, ¿ya? Porque hay que pensar que hoy día gran parte de la población no paga contribuciones, ¿no? De los 6 millones de viviendas que hay, apenas un 23% paga contribuciones. Y por supuesto son las personas que tienen viviendas de mayor valor, ¿ya? Claro. Por eso se dice que es una medida regresiva, ¿ya? Uh-huh. Y a eso hay que agregar de que ya existe un beneficio para los adultos mayores. Entonces, claro, hay un problema muy acotado, pero que se quiere solucionar dejando exenta la primera vivienda. Entonces, es como una medida demasiado desproporcionada para el problema que se quiere abordar. Michel, ¿cuál es el beneficio que tienen hoy día ya los adultos mayores? Bueno, existe una norma que dice que todos los adultos mayores que tengan ingresos mensuales del orden de 950.000 pesos quedan exentos en un 100% de las contribuciones, y aquellos que tengan ingresos entre 950.000 y 2.100.000 mensuales quedan exentos en un 50% del impuesto de contribuciones. Uh-huh. Pero además se agrega que el avalúo fiscal del inmueble tiene que ser inferior a 225 millones de pesos, que uno podría pensar que eso equivale más o menos a un valor comercial de 400, 500 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un segmento bien reducido finalmente de adultos mayores que sí tendría que pagar el impuesto territorial. Sí, entiendo que es del orden de 400.000 personas, adultos mayores, que podrían estar pagando contribuciones, y para algunos efectivamente podría haber un problema, porque es un tema de flujo, ¿no? O sea, a los adultos mayores les suelen bajar mucho sus ingresos al momento de jubilar. Claro. Y claro, tienen una propiedad de un alto valor, pero no tienen los flujos muchas veces para cumplir con el pago. Sí. ¿Ya? Pero debe ser un segmento bien acotado. Claro, pueden tener un patrimonio muy alto en esa vivienda, pero sus ingresos, producto de la jubilación, por ejemplo, de la pensión que reciben, son bajos. Exacto, ese es exactamente el problema, ¿eh? Entonces, claro, uno dice, bueno, pero tienen un patrimonio considerable, ¿eh? A lo mejor uno podría decir, bueno, pueden cambiarse de vivienda, pero es poco razonable pensar eso, ¿no? Para personas que han vivido toda la vida en un mismo lugar, ¿verdad? Y entonces se enfrentan a este problema. Claro. Entonces, ahí hay algunas soluciones que entiendo por lo que le escuché a Claudia Agostini, que existen en otros países, que es, por ejemplo, postergar el pago hasta el momento de la herencia. O sea, un adulto mayor podría decidir no pagar su impuesto hoy día y postergarlo hasta el momento del fallecimiento, en donde los herederos, digamos, tendrían que cumplir con esa cuenta por cobrar que tendría el fisco. Claro. Cuenta de esas contribuciones. Y se puede hacer a cuenta de una medida más focalizada, más inteligente. Claro, y se puede hacer a cuenta, ese pago final, a cuenta de la misma propiedad una vez que sea liquidada, en el fondo. Exacto, exacto. Claro, ahora, y ahí los herederos decidirán, bueno, vendemos la propiedad para pagar el impuesto o lo pagamos y nos quedamos con la propiedad. Ahora, de todas maneras, me gustaría ir al punto conceptual de las contribuciones. Son un instrumento para recaudar, ¿cierto? Eso es lo que busca, recaudar dinero para el fisco. Y planteabas que una medida de eliminación de la primera contribución puede ser regresivo. ¿Por qué, Michel? ¿Qué ventajas tiene como instrumento recaudador el pago de contribuciones? Bueno, lo primero que hay que pensar es que en realidad es un instrumento que recauda para las municipalidades, ¿ya? Entonces, en su origen, porque un argumento que se da que a mí no me convence mucho, creo que es erróneo, es que hay una suerte de doble tributación porque la gente ya pagó impuesto con el dinero que usó para comprar la propiedad. Bueno, la verdad es que el sistema tributario está lleno de dobles tributaciones.
¿ya? Uno puede poner miles de ejemplos, entonces no es un buen argumento, ¿ya? Entonces, el principal problema es que va a desfinanciar a los municipios, ¿ya? Entonces hay que pensar, bueno, ¿y cómo entonces uno sustituye esos ingresos municipales? Ujú. ¿Ya? Entonces, este impuesto tiene la lógica, ¿cierto?, de que va a financiar los servicios que ofrecen las municipalidades, y hay detrás el supuesto de que mientras más alto es el valor de la vivienda, mayores son los servicios que demanda, ¿ah?, de la municipalidad. Por Ujú. eso es que en todos los países se aplica un impuesto en función del valor de las propiedades. Y es regresivo porque hoy día el 83, perdón, el 76, 80% de la gente no lo paga, ¿ah?, Ujú. porque tiene viviendas con avalúos fiscales inferiores a, creo que el límite son 50 millones de pesos, Claro. y por lo tanto no lo pagan. Entonces, cualquier reducción que uno haga a las contribuciones beneficia a la población de más altos ingresos. Ujú. Y en ese sentido, Michelle, tú mencionabas que todos los países donde se aplica esto tienen ciertas características similares acá al caso chileno. O sea, es un instrumento además que está bien legitimado desde el punto de vista internacional, no es una excepcionalidad en Chile. No es una excepción, no, en ningún caso. Casi todos los países del mundo tienen estos impuestos prediales que se llaman en general. Ujú. Y en general también son impuestos locales, o sea que recaudan para la función de los municipios. Ajá. Entonces, y de hecho, si uno se compara con la OCDE, que también algunos han dado ese argumento, Sí, Chile recauda poco con estos instrumentos en comparación a a los a otros otros países. países. Sí. Michelle, estamos con Michelle Llorrat, exdirector de Servicio de Impuestos Internos aquí en CNN Chile Radio. Si es que no se generan estos ingresos para los municipios, evidentemente eso genera un problema de los ingresos que perciben los municipios que habría que compensar de alguna manera. O sea, si se eliminaran indiscriminadamente todas las contribuciones a la primera vivienda, ¿de qué forma se suplen esos recursos? ¿El Estado está en condiciones de entregarle esos recursos, el Estado central, el gobierno central, a los municipios, por ejemplo? Yo diría que no, ¿ah? Porque las contribuciones representan el 30% de los ingresos de las municipalidades, Ujú. pero lo peor es que las municipalidades o los ingresos municipales tienen un sistema de compensación, que es el Fondo Común Municipal, Ya. ¿ya? Y las contribuciones aportan, si mal no recuerdo, en torno al 50% de los recursos de ese Fondo Común Municipal. Ajá. ¿Ya? Entonces, claro, si se quiere eliminar indiscriminadamente, habría que, de alguna manera, generar otros instrumentos de recaudación para las municipalidades, ¿ya? Y ahí, entonces, bueno, ahí habría que ver qué alternativas hay, ¿ah? Ajá. Pero por eso yo creo que en vez de hacer ese ejercicio es mejor tomar una medida más acotada para resolver el problema que se ha identificado. Claro, el tema es que no se trata solo del problema de algunos adultos mayores que no tengan los flujos de caja, por ejemplo, sino que se plantea como una solución general por un principio, que es lo que mencionabas antes tú, el principio de que este sería un cobro abusivo porque esas viviendas ya pagaron los impuestos correspondientes. Lo delicado de ese argumento de la doble tributación es que si uno lo piensa, como yo decía, hay mucha doble tributación y es algo Ujú. natural, ¿no? Cuando uno va a comprar pan, paga el pan, paga IVA, pero la plata para el pan pagó impuesto a la renta, ¿no? Ujú. ¿Ah? Claro. Entonces, si uno se va por esa vía, llega a la conclusión de que finalmente solo debería cobrarse impuesto a las remuneraciones, a las rentas del trabajo. Ujú. ¿Ya? Porque la renta del capital, uno siempre puede decir, no, pero es que el capital que originó esa renta ya pagó Ya impuestos pagó, cuando alguien claro. trabajó. ¿Ya? Entonces, con ese argumento uno llega a sistemas que son muy injustos Ujú. tributarios, Claro que sí. ¿verdad? Pero parece que se asienta ese criterio y esa idea. De hecho, hace unos días Andrés Velasco también criticaba esta idea de eliminar las contribuciones, decía que era populismo puro. Johannes Kaiser, ex candidato presidencial y diputado, le respondía también a las redes sociales y lo plantea en términos de que los impuestos básicamente son un robo. Y esa idea parece ir como teniendo más adhesión política en algunos sectores. Sí, lamentablemente ha vuelto a salir ese tema, que yo alguna vez lo escuché, Ujú. de que los impuestos son un robo, pero, o sea, evidentemente los impuestos son, como alguien dijo, lo que tenemos todos que pagar para vivir en sociedad, Ujú. ¿ya? Si no, de otra manera sería todo un caos. Entonces, los impuestos son la forma de financiar, ¿no es cierto?, la vida en sociedad. Y ahí es donde uno tiene que buscar los mejores instrumentos, ¿ah? ¿Cómo hacemos esta
estos aportes cada uno, ¿no es cierto?, que permitan financiar al Estado, en el fondo. Es básicamente eso. Claro, Uno puede discutir de que hay instrumentos mejores que otros, ¿no? sí. Bueno, hay que ver los argumentos. A lo mejor uno podría pensar en un instrumento mejor que las contribuciones, ¿no es cierto? Habría que ver, pero no puede argumentar de que es un impuesto injusto porque hay doble tributación, ¿no? Eso nos lleva por un camino no muy positivo, digamos. Claro que sí. Michelle, de todas maneras, en la discusión general respecto a la administración, el trasfondo tiene que ver con la situación fiscal finalmente también. ¿Cuánto es lo que hoy día está ingresando al Estado? ¿Cuánto estamos gastando? Esa discusión ha estado bien álgida en los últimos años, producto de algunos déficits, o los déficits más bien que se han registrado y de ciertos incumplimientos en los objetivos de recaudación. ¿Cómo evalúa usted en ese aspecto al Estado hoy día en Chile? ¿En qué momento nos encontramos desde el punto de vista de lo que somos capaces de recaudar? Eh, bueno, a ver, en términos generales, ¿no es cierto? Chile tiene una carga tributaria que es baja comparativamente, Ujú. ya para nuestro nivel de desarrollo. Entonces, claro, a mí me cuesta pensar, hoy día nadie habla de subir impuestos, ¿cierto? Como que eh, cambió un poco la perspectiva que existía en ese tema, Sí, pero sí estamos hablando de bajar, ¿no es cierto? Bajar las contribuciones, bajar el impuesto de primera categoría, pero estamos en una situación de déficit fiscal, ¿no? Entonces es un poco contradictorio desde ese punto de vista, ¿ya? Ahora bien, no sé, estamos con un precio del cobre bastante alto, ujú, dicen que el precio del litio también empieza a subir, entonces estas cosas a veces son cíclicas, ¿ya? Y yo también, a ver, hay un tema de que hay muchas reformas importantes que aparentemente fueron mal financiadas, ¿no? No sé, la PGU y otros proyectos que ajá. se diseñaron instrumentos de recaudación que finalmente no recaudaban, ¿ya? Y yo creo que eso también ayudó o profundizó el tema del déficit fiscal que tenemos actualmente, ¿ya? Sí. Michelle, Entonces, eso ha sido un problema. Michelle, ahora, de todas maneras, si es que no se consiguen nuevas fuentes de financiamiento por la vía del crecimiento, que es a lo que apuesta el próximo gobierno, esa situación entonces de déficit se puede ir acentuando, ¿no? En la medida en que se eliminen otras formas de recaudación, como las contribuciones. Exactamente, ¿no es cierto? Las concesiones que le van a pegar directamente a los gobiernos locales, ¿no es cierto? Locales. A los municipios, y el impuesto de primera categoría que va a afectar mucho, ¿no es cierto?, a los ingresos del gobierno central, Sí. ¿no? Entonces hay que pensar siempre cómo uno compensa esas bajas. Ujú. Que la Por, propuesta. por el lado de los ingresos municipales, Sí. existe la patente municipal, Ujú. ¿ya? Que es un impuesto que tiene un diseño muy regresivo, ¿ya? A lo mejor hay una fuente de compensación. Mientras más grande es la empresa, menos paga patente municipal, Sí. proporcionalmente, porque tiene un tope, ¿ya? A lo mejor uno podría pensar en eliminar ese tope, ¿no es cierto? Y eso generaría ingresos para las municipalidades, Que que permita podría compensar lo compensar otro. un ajuste a la baja de las contribuciones. Exactamente. Michelle Llorat, ex director de Servicio de Impuestos Internos, ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio para hablar de este tema. Gracias por el contacto, Michelle, muy amable. Gracias a ustedes. Chao, buenos Hasta días. luego.